alcanzaste a checar? No, no la he alcanzado a checar. Ok, no pasa nada. Lo que pasa es que en la primera clase digo muchos conceptos como que hay que entender siempre al momento de empezar a ver fisiología respiratoria, pero igual aquí voy a hacerlo sencillo para que pueda ser entendible y no te vayas a confundir con lo que son varios conceptos. Ahí puedes ver mi pantalla ya. Creo que ahí estás viendo. Sí, sí se puede. Ahí se ve mejor. Ventilación pulmonar. Sí, Se ve completa, ¿verdad? Ahí ya. Sí se ve completa ya, Diana. Así la portada completita. sí. Ya llegó Diana Hurtado, déjame la acepto. Qué bueno que nos esperamos poquito. Es que siempre me espero así poquito para ver si llega alguien más. Muy bien, déjanos que se meta y todo. Fíjate que yo ando haciendo unos cursos que ocupo para prácticas porque nos lo están pidiendo. Cuando entren a quinto semestre, van a ver que también les van a pedir que tengan unas vacunas y que tengan todos esos cursos hechos. Son como 20 cursos del IMSS y de la Institución Mundial de la Salud, de la OMS. Entonces, si están un poquito largos y apenas voy en el primero y los entrego el 1 de agosto. Me veo mejor irresponsable. Pero bueno, ojalá y los termine esta semana. Hola Diana Hurtado, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿y tú? También, todo bien. Oye Diana, una preguntota. ¿Alcanzaste a checar la primera clase de fisiología respiratoria? No, no la alcancé a terminar bien, así que no, la verdad no alcancé. No se preocupen, no pasa nada. Solamente que les mencionaba que muchas de las cosas que les voy a decir aquí tienen muchísimo que ver con la primera clase. Entonces, tomen apuntes y cuando vean la primera clase, solo correlacionenlo, ¿ok? Porque hoy estamos viendo lo que es ventilación como tal, todavía mecánica. ¿Por qué? Porque lo dividí en dos partes. Entonces, la otra parte fue como el movimiento como tal mecánico de toda la caja respiratoria, los músculos, las costillas, cómo se mueve toda la caja, el movimiento de presiones y la oscilación de estas. Entonces, en esta vamos a ver como tal lo que hacen los factores químicos a nivel más celular, o sea, qué es lo que está pasando a nivel químico para que se dé a final de cuentas pues la respiración, ¿no? Entonces, pues bueno, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, algo que no les haya quedado claro, ya saben que me pueden preguntar. Entonces, pues bueno, empezando con lo que sería la clase, pues vamos a empezar primero con algo que se conoce como el factor surfactante. ¿Saben quién produce el factor surfactante o qué es ese químico? No sé si lo vieron cuando estaban en anatomía, algo así, o en histología también se ven mucho, los maestros lo comentan mucho, este factor surfactante, también conocido como el factor tensoactivo. ¿Saben quién lo produce, niños? Este factor surfactante. Nunca se les puede olvidar, ¿ok? Lo producen unas células que se llaman neumocitos tipo 2, ¿ok? Acuérdense que todo el epitelio respiratorio, ya en las partes bajas, tiene lo que son células epiteliales de tipo respiratorias. Estas células alveolares se conocen de dos maneras, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. El 10% de esos neumocitos son de tipo 2 y estos son células cúbicas un poco más grandes que sirven para lo que es la liberación del factor surfactante, que ahorita vamos a ver qué es el factor surfactante. Y los neumocitos tipo 1 son el 90% de las células epiteliales alveolares. Y hagan de cuenta que los neumocitos tipo 1, su función principal es la de barrer todo lo que es el contenido respiratorio que nosotros estamos inhalando continuamente. Por ejemplo, de hecho también se le conocen como las células barredoras o algo así las conocen. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque estas células lo que hacen es como hacer un movimiento de limpieza y ese movimiento de limpieza lleva a la purificación de las vías aéreas y eso impide que muchos patógenos, partículas de polen no se queden acumuladas en lo que son estas zonas, sino que estén aquí más, y esté más limpia la vía aérea. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la finalidad del factor surfactante? Recuerden, también se conoce como el factor tensoactivo. ¿Cuál es la finalidad de este factor? Hagan de cuenta que la finalidad del factor surfactante es impedir que aumente mucho lo que es la tensión a nivel superficial dentro de lo que es el saco alveolar. Al disminuir lo que es la tensión superficial, esto va a crear o va a proporcionar como un mecanismo de protección para el alveolo. ¿Para qué? Para que éste no colapse.
Recuerden que si el alveolo colapsó como tal, acuérdense que el alveolo es la unidad funcional pulmonar, y ahí en el alveolo está una membrana que se conoce como membrana alveolo-capilar. Eso se los mencionó también en la otra clase. La membrana alveolo-capilar es el lugar donde se da la hematosis. Acuérdense que la hematosis solo se va a dar en el momento donde tenga un contacto con lo que es el epitelio alveolar meramente con lo que es un vaso sanguíneo, porque acuérdense que los gases son transportados por los vasos sanguíneos. Las arterias tienen más oxígeno y las venas tienen más dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar el flujo de la arteria pulmonar, que ¿de dónde viene la arteria pulmonar? Del ventrículo derecho. Y hay que recordar que en el ventrículo derecho está cayendo toda la sangre venosa que viene de las cavas y posteriormente vino de la aurícula y bajó hacia lo que fue el ventrículo derecho. Entonces, una vez que llegue la sangre a lo que es el ventrículo derecho, va a inyectar la sangre en la arteria pulmonar, pero va a ser sangre venosa, a pesar de que es una arteria. Ojo con eso, que no se les olvide. Entonces, esa sangre venosa va a llevar un chorro de dióxido de carbono. Y cuando llegue a la parte funcional, donde es la membrana alveolo-capilar, va ese dióxido de carbono a difundirse hacia la parte externa. O sea, gracias a la expiración, gracias a que nosotros sacamos ese aire, podemos eliminar lo que es el dióxido de carbono. Les comentaba en otra clase también que el dióxido de carbono es muy importante para las plantas, porque recuerden que el combustible de las plantas, las algas y algunos otros agentes vivos por ahí, como algunos otros microorganismos, bichillos pues, utilizan el dióxido de carbono como fuente de energía para después transformarlo en lo que es oxígeno. Posteriormente el oxígeno entra a nosotros a través de cada inspiración y esto se recambia. O sea, tiramos lo que es dióxido de carbono y metemos lo que es oxígeno, haciendo que nuestros vasos sanguíneos de tipo arteriales estén llenos de oxígeno. ¿Cómo creen que medimos estos gases? ¿Con qué se imaginan? ¿Creen que sean importantes en la práctica médica, niños? Por ejemplo, Diana Hurtado, ¿por qué crees que sea importante lo que son estos gases que estamos viendo continuamente? Dióxido de carbono, oxígeno. O sea, ¿de qué crees que nos puede hablar estos gases? Traten de imaginárselo fisiológicamente. ¿Por qué creen que sean importantes? A lo mejor esto todavía no lo ven muy a profundidad, pero deben de recordar que los gases determinan el estado metabólico del cuerpo. Recuerden algo bien importante, el CO2 es un ácido volátil. Ese ácido volátil, si nosotros lo acumulamos en nuestro cuerpo, si se queda ahí adentro, va a producir un estado de acidosis. De hecho, eso produce una acidosis respiratoria. Si nosotros expiramos, o sea, sacamos mucho CO2, vamos a producir el lado contrario, ahora una alcalosis respiratoria. Esto del estado metabólico no solo tiene que ver con los gases arteriales, de hecho también tiene que ver con otras moléculas como lo que es el bicarbonato. El bicarbonato también es un alcalino fuerte que sirve para lo que es la neutralización de hidrogeniones. Y este es muy importante porque va a ayudar a mantener un pH óptimo. Ahora, ¿cuánto es el pH óptimo del cuerpo? Esto pónganlo por ahí, que jamás se les olvide porque seguramente va a ser pregunta de algún examen. En al menos algún punto de su vida se los van a preguntar. El pH óptimo del cuerpo es de 7.35 a 7.45. Yo sé que han escuchado que lo normal, incluso nos lo dice lo que es el ROS de histología, es de 7.4. Ojo con esto, 7.4 es la media. ¿Qué es lo que pasa? Porque tiene como esa distancia de 7.35 a 7.45. 7.35 es el pH venoso y 7.45 es el pH arterial. Es por eso que en muchas bibliografías van a encontrar que el pH óptimo es como la mitad, ¿no? 7.4. Entonces, si el pH sube más de 7.45, va a producir algo. Si el pH baja menos de 7.35, va a producir algo. Por ejemplo, Diana Muñoz, ¿qué va a pasar si el pH aumenta más de 7.45? ¿Crees que el cuerpo tenga un estado de acidez o tenga un estado de alcalinidad, de base? ¿Qué crees que esté pasando ahí? ¿Ya les enseñaron esto, niñas, lo del pechómetro? ¿Lo vieron en algún punto de bioquímica o algo así? ¿O no han visto nada de esto? Yo creo que sí, un poco, y creo que eso que dices es de alcalosis, ¿no? Algo así, ¿sí, no? Alcalosis. Exactamente. Acuérdense que el pechómetro es una escala como tal que nos ayuda a identificar lo que es neutro, lo que es ácido y lo que es base.
Todo lo que esté debajo de 7, ojo con esto, 7 es el valor neutro. De hecho, el agua, el H2O, es el líquido más neutro que existe porque tiene ese pH. Cuando, como dice esta Diana, si el pH sube más de 7.45, el pH se va a hacer alcalino, se va a hacer base, ¿ok? Entonces, de 7 hasta 14, eso es alcalino, ¿ok? Y cuando el pH baja de 7 hasta 0, ¿ok? Por ejemplo, irritantes como el limón, algunas alimentos ácidos que vienen en algunas salsas o cosas así, tienen pHs muy bajos. Esos pHs bajos son ácidos. Entonces, todo lo que esté de 7 hasta 0 es ácido, ¿ok? Ojo con esto, porque es importante el pH en el cuerpo, porque todas las reacciones, y esto pónganlo por ahí, por eso siempre se tiene que conseguir un pH óptimo en el cuerpo. Ahí les va, porque todas las reacciones bioquímicas que suceden en nuestro cuerpo trabajan en un entorno. Ese entorno tiene que estar provisto con ciertas características, y esas ciertas características, o una de esas ciertas características es que tenga un pH óptimo, ¿ok? Si no tiene un pH óptimo, el cuerpo va a empezar a desregularse, muchos sistemas pueden empezar a fallar. Por ejemplo, y les doy algo bien interesante, cuando un paciente se empieza a morir, cuando un paciente se empieza a chocar, por ejemplo, sea cualquier tipo de choque, ya después los verán, van a empezar a ver que van a producir acidosis. Esos tipos de acidosis, ¿qué hacen? Hacen que provoquemos disfunción orgánica múltiple. Y esa disfunción orgánica múltiple que nos va a llevar finalmente a la muerte, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. Muy bien, Diana Hurtado. Entonces, pues bueno, es muy importante con eso, ¿ok? Recuerden que hay muchos ácidos en el cuerpo. Por ejemplo, existe lo que es el ácido clorhídrico, que es el que se libera en el cuerpo por nuestras células parietales en el estómago. Y alcalinos, el alcalino más importante de todo su cuerpo es el bicarbonato, ¿ok? El HCO3. El HCO3 es una sustancia buffer, ¿ok? Ya después si vemos lo que es estado metabólico, ácido base, veremos qué es esto de las sustancias buffer y lo que es la neutralización de hidrogeniones. Entonces, pues bueno, es muy importante que sepan eso y que no se les vaya a olvidar. Ahora, fíjense cómo lo que es el factor surfactante, lo que va a hacer en este caso es mantener lo que son los alvéolos distendidos, o sea, prevenir lo que es su colapso, que es la función más importante de lo que es el factor surfactante. Entonces, normalmente las vías respiratorias, recuerden que las vías respiratorias van desde lo que es el oído literalmente, porque recuerden que el oído también se considera parte de la vía respiratoria, porque acuérdense que el oído medio conecta lo que es la rinofaringe. ¿A través de quién? A través de una trompa que se conoce como la trompa de Eustaquio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente tenemos dos tipos de vías respiratorias. Tenemos la vía respiratoria de conducción y la tipo funcional. ¿Cuál es la tipo funcional? La funcional es la que se encuentra hasta las partes más bajas, en la vía respiratoria baja, ¿ok? Recuerden que las vías respiratorias se pueden dividir en dos, en altas y bajas. Todo lo que esté arriba de la carina, ¿se acuerdan qué es la carina? Acuérdense, eso también lo explico en la anterior clase. La carina está la tráquea, que está la tráquea, y luego se bifurca en lo que es el bronquio primario y el secundario. Entonces, este lugar donde se bifurca tiene un reforzamiento cartilaginoso para que el aire impacte, eso también se los explico allá, y no cause daño a nivel pulmonar de los alvéolos. Entonces, este lugar que se conoce aquí se le llama la carina, ¿ok? Entonces, todo lo que esté arriba de la carina, tráquea, laringe, faringe, lo que es el oído medio también, va a ser vía respiratoria alta. Y todo lo que esté debajo de lo que es la carina, bronquios primarios, secundarios, terciarios, bronquiolos respiratorios, sacos alveolares, alvéolos y membrana alveolo-capilar, es vía respiratoria baja. Entonces, todo el espacio de arriba, todo lo que es desde la tráquea hacia la parte superior, es un espacio no funcional. Y ahorita vamos a ver por qué no es funcional. De hecho, también se le conoce como espacio muerto. Y básicamente solo sirve para la conducción de aire, únicamente para la conducción. Toda la parte de abajo, a partir de lo que es el bronquiolo respiratorio, a esto me refiero a bronquiolo respiratorio, saco alveolar, alveolo propiamente dicho, y lo que sería la membrana alveolo-capilar, puede hacer hematosis, por eso esas zonas son funcionales. Entonces, básicamente, toda la vía respiratoria está repleta de lo que es agua, ¿ok? Obviamente no de la forma en la que se le imaginan como si estuviera, no sé, como un vaso de agua que tiene, pues, agua, ¿no? Sino que no. Recuerden que todo el aire que estamos inhalando, a final de cuentas, por el calor, se está evaporizando. De hecho, cada vez que nosotros expiramos, estamos eliminando agua. A esto se le conoce como una pérdida insensible del agua. ¿Por qué se le conoce como insensible? Porque no nos damos cuenta que estamos expirando agua, pero en realidad es un líquido que está en un estado de materia que es gaseoso, que lo estamos expirando, ¿ok? Si nosotros tuviéramos un ejercicio intenso
se perdería muchísimo más ese líquido en forma de gas y podría ser una pérdida de tipo insensible a pasar una pérdida sensible. Cuando tenemos la diferencia entre una pérdida insensible y una sensible es que la insensible no se detecta, o sea, básicamente lo hacemos de manera cotidiana. Es como, por ejemplo, pues siempre estamos eliminando líquido por lo que será la piel, a través del sudor, por ejemplo. Entonces, cuando lo hacemos de manera normal, sin ningún ejercicio físico, esa es una pérdida insensible, pero cuando hacemos un ejercicio muy extenuante y vemos que estamos así chorreados de lo que es sudor, eso sería una pérdida de tipo sensible. Entonces, de manera normal, toda la vía respiratoria está siempre con agua, ¿ok? A forma, obviamente, no de líquido, sino que de gas. Entonces, el agua lo que hace es que va a mantener o va a buscar lo que es la contracción de la vía respiratoria. El agua como tal es como un, ¿cómo se puede decir? Va a intentar colapsar lo que son los alvéolos. Ahora, ¿quién hace que podamos expulsar lo que es todo ese aire que se queda acumulado dentro de nuestras vías respiratorias bajas? El agua propiamente. Recuerden, el agua sirve como un constrictor en lo que son las vías respiratorias. Entonces, cada vez que nosotros queremos expirar, esas moléculas de H2O lo que van a hacer es ayudar a lo que es la expulsión de todo el aire que se encuentra ahí. Ahora, ¿qué es lo que va a producir que como tal no se colapsen las vías respiratorias en ese momento de la expiración? Quien va a impedir que no se colapsen va a ser el factor surfactante, ¿ok? Ese factor, hagan de cuenta y pónganlo por ahí, tiene una composición a base de lípidos, a base de grasita. Ahorita vamos a ver por qué esos lípidos son tan importantes. Ahora, fíjense, el efecto neto que se produce al momento de hacer la expiración y de que el factor surfactante nos ayuda, se conoce como la fuerza elástica de tensión a la tensión superficial. Esto es muy importante, de hecho, esta fuerza elástica es la que nos proporciona como tal el factor surfactante y como digo como tal, hace o impide que se colapse como tal las vías respiratorias, ¿ok? Entonces, muy importante con eso, no se les vaya a olvidar que como tal el factor surfactante es un mediador de defensa que nos ayuda a que no se colapsen las vías respiratorias. Si no tuviéramos factor surfactante, las vías respiratorias se colapsarían, porque toda esa agua en forma de gas que se encuentra dentro, ¿qué dijimos que hacía? Buscaba contraer lo que es la vía respiratoria, o sea, colapsarla. Entonces, si no tuviéramos ese factor surfactante, claro que se colapsarían. Por ejemplo, ¿qué pacientes pueden no tener factor surfactante? Especialmente unos pacientes que se ponen súper críticos al momento del nacimiento, que son los pacientes prematuros. Recuerden que los pacientes prematuros son pacientes que pueden nacer antes de los 9 meses, desde los 8, 7, 6. Lo común es que nazcan a los 7 meses cuando son prematuros. Hay un momento en la gestación donde se forma lo que es el factor surfactante. Si ese factor surfactante no se formó y el niño nació, ¿qué creen que va a pasar? Pues al niño se le van a cerrar las vías respiratorias y por ende va a existir o va a tener el niño un síndrome que se conoce como síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Entonces, se fijan, es muy importante lo que es el factor surfactante. Ahorita les voy a decir un tipsote sobre lo que es esa patología y algo que probablemente les vayan a preguntar. Ahora, en cuanto a lo que es el factor surfactante, fíjense en este esquema que a mí me gusta mucho cómo lo representa como tal. Fíjense cómo tenemos lo que sería, este es de aquí, es el alveolo. Fíjense cómo el alveolo, por la parte más externa, tiene estas bolitas rojas. Estas bolitas rojas es el factor surfactante. Fíjense cómo se encuentra hasta la parte más interna y aquí estaría el aire, ¿no? Fíjense que el aire es una forma de líquido en forma de gas, en este caso. Entonces, ¿para qué sirve como tal el factor surfactante? Fíjense cómo el factor surfactante no deja que el aire que se encuentra aquí adentro tenga un contacto directo con lo que es la superficie alveolar, sino que inmediatamente está logrado que esa grasita, ese factor surfactante. Ahora, alguna vez, supongo que alguna vez han cocinado, ¿no? Yo creo que todos hemos hecho eso. ¿Alguna vez han hecho como una sopa o algo así, donde han puesto en una cacerola lo que es agua con lo que serían unas gotas de aceite? ¿Lo han hecho? ¿Qué pasa cuando ponemos eso, niños? Se disuelve, se junta, o sea, el aceite con lo que es el agua, No se separan. se separa exactamente, ¿verdad? Siempre quedan separados. ¿Por qué quedan separados? Porque acuérdense que los lípidos no se llevan con el agua. Entonces, ¿por qué no se llevan? Porque acuérdense que los lípidos son hidrofóbicos, o sea, hagan de cuenta que en su estructura química están predispuestos a que no pueden entremezclarse con lo que es el agua, o sea, no pueden disolverse, no podemos crear una solución 100% mezclada con lo que es el lípido, con lo que es el agua.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Hagan de cuenta que lo que es el factor surfactante va a ser lo mismo. Como es un lípido, toda esta agua que se encuentra aquí adentro no va a poder tener contacto con la superficie alveolar, sino, ¿por qué? Porque el factor surfactante está impidiendo que esté ese contacto. Si tuviera contacto lo que es el agua directo con lo que es la superficie alveolar y no existiera factor surfactante, ¿qué dijimos que se produciría? Un colapso de lo que es el alveolo. Y esto llevaría pues a la muerte del paciente, que pues no va a tener gases, no va a tener un intercambio correcto de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, pues bueno, esto es muy importante. Por ejemplo, ahí les va. Cuando existe algo que se le conoce como la LPA es la lesión pulmonar aguda. Puede ser producida por cualquier tipo de cosa que nos cause lesión pulmonar. Lo más común hoy en día es que sea por un agente infeccioso. Coronavirus, Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, cualquier agente infeccioso, ¿ok? Cándida a nivel respiratorio también, que es muy común. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Cuando existe lo que es esta lesión pulmonar aguda, lo que es el factor surfactante puede llegar a tener lesión. Al tener lesión, hagan de cuenta que es como si se descamara este factor surfactante y esto va a tener áreas desprovistas de este factor, lo que va a hacer que el agua que se encuentra aquí en forma de gas tenga contacto con la superficie alveolar y eso va a llevar a su colapso. Es por eso que los pacientes con COVID que sufrían reacciones inflamatorias muy intensas tenían tendencia a lo que era el colapso. ¿Y qué ocupaban que les pusiéramos? Ocupaban que les pusiéramos ventilación mecánica invasiva, o sea, que los intubáramos. Ahí en los criterios de intubación, en los parámetros como tal, existe un factor que se le conoce como el PIP. El PIP es la presión positiva al final de la expiración y lo que hace ese PIP, eso ahorita no lo tienen que saber, es impedir el colapso alveolar. Pues hagan de cuenta que al final de cada alveolo va a dejar una pequeña porción de presión positiva al final de cada aspiración para que no se colapse. El problema del PIP es que si ustedes elevaban mucho el PIP, van a mantener muy distendido lo que es el alveolo. Y al mantenerlo muy distendido, si se pasan de ese PIP aproximadamente de 7 o de incluso 10 de PIP, que ya se me hace mucho, pueden producir lo que es la ruptura del alveolo. Ese daño producido por el aumento de presión positiva al final de la expiración se le conoce como barotrauma. El barotrauma es muy importante porque incluso puede llegar a otra complicación que se le conoce como el neumotórax. Como les digo, eso no lo tienen que saber ahorita, solo sepan que es muy importante el factor surfactante para impedir el contacto del agua y que no colapse lo que son los alveolos, ¿ok? Recuerden, el factor surfactante, ¿por qué dijimos que se liberaba? Por los neumocitos tipo 2. Ahora también, ya acuérdense aquí, agente activo de superficie en el agua, eso ya lo dijimos. Reduce muchísimo la tensión superficial. Esto es muy importante. Básicamente, si nosotros no tuviéramos lo que es el factor surfactante, la tensión en el alveolo siempre estaría muy aumentada y eso pues tendría tendencia al colapso, ¿ok? Fíjense, 10% de las células, acuérdense, el 10% de todas las células epiteliales a nivel alveolar son neumocitos tipo 2. El otro 90% son neumocitos tipo 1. Entonces, muy importante, fíjense cómo tienen inclusiones lipídicas, porque pues obviamente liberan lo que es ese lípido que tienen adentro, que es el factor surfactante. Entonces, pues bueno, ¿cómo está compuesto lo que es ese factor surfactante? Está compuesto de lo que es una mezcla, pero el componente, y eso pónganlo por ahí en rojo, el componente más importante del factor surfactante es el dipalmitoil fosfatidilcolina. Este es por mucho el más importante. De hecho, ahorita les voy a decir algo bien interesante también de este lípido. Este lípido como tal es un derivado de los fosfolípidos. ¿Se acuerdan que los fosfolípidos se encontraban en las membranas recubriendo todas las células? Pues hagan de cuenta que este lípido va a ser como un anexo de lo que son esos fosfolípidos. Además tiene otras proteínas como apoproteínas del surfactante, tiene lo que serían también iones, especialmente el ion o el electrolito más importante que se encuentra en el factor surfactante es el calcio, ¿ok? Entonces muy importante con eso. Ahora, ¿qué es lo importante o por qué les menciono por qué la dipalmitoilfosfatidilcolina es muy importante? Hagan de cuenta que cuando cualquier tejido sufre alguna lesión, ojo con esto, la fosfatidilcolina es el único lípido, más bien el único lugar a nivel pulmonar donde se encuentra ese lípido. La fosfatidilcolina no la van a encontrar en ninguna otra célula. Normalmente, en otras células de otro cuerpo la van a encontrar como fosfatidilserina, ¿sale? Y sirve para lo mismo que la fosfatidilcolina, solamente que en este caso la fosfatidilcolina, combinado con lo que es la dipalmitoil, va a funcionar para formar el factor surfactante. Pero bueno, ¿qué es lo importante además de esto? O sea, ¿qué otra función tiene?
¿Se acuerdan que en la lesión pulmonar aguda les decía que el alvéolo puede llegar a sufrir una lesión? Hay unos componentes que se conocen como mediadores químicos de la inflamación que producen meramente el efecto inflamatorio, citocinas, quimiosinas, y aparte existen otros que se conocen como derivados del ácido araquidónico. Hagan de cuenta que cuando hay inflamación, la fosfatidilcolina que se encuentra en la superficie alveolar del alvéolo, ¿se acuerdan que les dije que se rompía ese factor surfactante? Entonces, hagan de cuenta que hay una enzima aquí que se conoce como la fosfatasa A2. La fosfatasa 2, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transformar la fosfatidilcolina en lo que sería ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico posteriormente va a ser transformado a través de otras enzimas que se conocen como ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas en muchos libros no las van a encontrar como ciclooxigenasas, sino que las van a encontrar como COX, ¿sale? Existen dos tipos de COX, la COX-1 y la COX-2. La COX-2 normalmente es de tipo constitutiva y la COX-1 es inductiva. ¿A esto qué se refiere? La COX-2 es una, ¿cómo se les puede decir? Hagan de cuenta que la COX-2 lo que va a hacer es que siempre va a estar en su cuerpo y la COX-1 solamente se va a activar cuando existe lo que es un periodo inflamatorio. Ahora, ¿por qué esto es importante? Después lo van a ver cuando vean lo que es AINES, porque es muy importante para la protección de la mucosa gástrica, lo que son las COX. Entonces, hagan de cuenta que este ácido araquidónico, cuando es metabolizado por las enzimas COX, lo que va a hacer es que va a transformarlo en distintos mediadores químicos de la inflamación. ¿En qué lo va a transformar? Lo va a transformar en lo que sería prostaglandinas, lipoxinas, leucotrienos y otro también muy importante que es el tromboxano A2. Entonces, hagan de cuenta que estos cuatro péptidos, esos cuatro mediadores químicos de la inflamación, sirven meramente para eso, para producir el efecto inflamatorio. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando existe lo que es un daño a nivel pulmonar, llámese por ejemplo por COVID, que ahora acabamos de vivir esta pandemia, lo que pasaba es que estos pacientes tenían tanto daño pulmonar que hacían este mecanismo muchas veces y eso generaba más y más y más inflamación. De hecho, lo que caracteriza la fisiopatología de lo que es el coronavirus es la tormenta de citocinas. La tormenta de citocinas es una descarga muy grande de mediadores químicos de la inflamación y a final de cuentas, esa inflamación súper exagerada era lo que llevaba a que el paciente nos cayera en síndrome de distrés respiratorio agudo. Sé que son muchos nombres. Eso del síndrome de distrés respiratorio agudo, se los comento porque es muy importante, ya que los pacientes morían por eso. Otra complicación por la que morían era por coagulación intravascular diseminada. Eso, ahorita no lo tienen que saber. Solo sepan que la fosfatidilcolina, perdón, sirve para lo que es la composición, cuando hay lesión, para crear lo que es aparte del factor surfactante, también lo que son algunos mediadores químicos de la inflamación, ¿ok? Estos de aquí, pónganlo, es muy importante. La prostaglandina 2 produce inflamación. El tromboxano 2 produce lo que es, además de inflamación, produce lo que es vasoconstricción y produce lo que es agregación plaquetaria. De hecho, por ejemplo, ¿conocen el fármaco que se conoce como la aspirina? ¿Alguien sabe cómo se llama la aspirina de manera normal? La aspirina es el nombre comercial, ¿ok? Pero ¿saben cómo se llama de manera médica la aspirina? De hecho, la aspirina es un AINE. Un AINE el AINE es como la abreviatura, ¿ok? AINE significa antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? AINE, ¿ok? Antiinflamatorios no esteroideos. Porque existen otros que son los esteroideos, que son los glucocorticoides. Metilprednisolona, prednisona, hidrocortisona, fluticasona. Pero ¿saben cómo se llama esa aspirina? ¿Cómo se le conoce? ¿Algún día lo han visto? No sé, en algún hospital o algo así, o hasta en su propia casita, no sé, que les hayan dado aspirina. Seguramente algunos han dado aspirina, ¿no? O sea, ¿No es ácido acetil salicílico? ¿Sí? exactamente, el ácido acetil salicílico, ¿ok? Es un nombre complejo, lo sé. Ese AINE forma parte hagan de cuenta que dentro del grupo de los AINES hay subgrupos, que eso les va a tocar aprender en farmacología. Esos subgrupos tienen fármacos distintos, por ejemplo, el ketorolaco, el diclofenaco, el sulindaco, el ketoprofeno, el paracetamol, ¿cuál otro más? Existen un montón de AINES, ¿ok? La aspirina, que es el ácido acetil salicílico, todos estos constituyen
dentro de este grupo de los AINES, pero les digo, hay subgrupos, ¿ok? Por ejemplo, el paracetamol es un grupo diferente a la indometacina. La indometacina es un grupo diferente al ketorolaco. Todo esto les va a tocar aprender en farma, todos esos grupos. Entonces, ¿por qué es muy importante esto de la aspirina? Porque la aspirina, el ácido acetilsalicílico, bloquea lo que es el tromboxano 2, ¿ok? Al bloquear lo que es el tromboxano 2, impide la agregación plaquetaria. Por eso, aparte, también tiene un efecto antiinflamatorio. Es por eso que nos lo daban cuando tenemos cefaleas o nos lo dan cuando tenemos un paciente con un alto riesgo de un infarto. Digamos, un paciente que se infartó, para impedir que tenga un reinfarto después, se le da aspirina, ¿ok? Un paciente que tiene más de 50 años, que es obeso, síndrome metabólico, también se le da lo que es aspirina para impedir lo que es un infarto primario en lo que es ese paciente. Las lipoxinas, esto pónganlo por ahí. Las lipoxinas es el único mediador químico de la inflamación, derivado del ácido araquidónico, que es de tipo antiinflamatorio, ¿ok? El único, ¿sale? El único antiinflamatorio. Los leucotrienos van a producir agregación leucocitaria. Pues hagan de cuenta que en el lugar donde se encuentra la inflamación, los leucocitos van a ir a llegar y se van a implantar ahí y van a producir lo que es un infiltrado linfocitario. Ese infiltrado de leucocitos lo que va a llevar a cabo es que se produzca más inflamación. Entonces, es muy importante que sepan esto. Entonces, ya saben que las COX regulan esto. Entonces, ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que haya si no existen lo que son las COX? Si nosotros le decimos a las COX, no, aguanten, las ciclooxigenasas ahorita aquí en mi cuerpo no se van a activar. Bueno, lo que va a pasar si estas no se activan es que no se va a producir nada de esto. Recuerden, si no tenemos enzima, pues el ácido araquidónico siempre va a seguir siendo ácido araquidónico. O sea, no se va a transformar porque no va a haber enzima en lo que son estos de acá abajo. Entonces, ¿por qué les comento esto? Ahí les va y esto es muy importante porque los AINES meramente bloquean lo que es la COX, ¿ok? Es lo que hacen, no bloquean directamente lo que es el tromboxano, no directamente lo que son las lipoxinas, sino directamente lo que es la COX. Hay unos fármacos, la mayoría bloquean tanto COX-1 como COX-2, ¿ok? Pero hay unos fármacos que se le conocen como AINES selectivos de la COX-2, o sea que únicamente bloquean lo que es la COX-2. Esto pónganlo por ahí. Hace rato creo que se lo dije al revés, ahí no disculpa. La COX-1 es constitutiva, o sea, eso significa que siempre está en su cuerpo, ¿ok? Siempre, de manera normal. ¿Y dónde está en mayor abundancia? En su mucosa gástrica, porque la COX-1 ayuda muchísimo a la regulación de las funciones de barrera gástrica para impedir lo que es la lesión por algunos irritantes. La COX-2 es de manera, ¿cómo se le puede decir? Como solamente es inducida, ¿ok? Se le conoce así como de manera inductiva. Entonces, COX-1, constitutiva porque nos constituye. COX-2, inductiva porque solamente al momento de que exista un periodo inflamatorio, esta se va a activar y se va a producir. De manera normal no va a estar, ¿ok? Solamente hasta que haya un momento inflamatorio. Entonces, hay unos fármacos que se conocen como fármacos selectivos de la COX-2, o sea que solo van a bloquear lo que es la COX-2 para dejar la COX-1 intacta. ¿Esto para qué? Para no producir daño a nivel de la mucosa gástrica. Si nosotros bloqueamos lo que es la COX-1, vamos a producir daño a nivel de la mucosa gástrica. De hecho, así se le conoce a una patología que se conoce como gastropatía por AINES. Eso puede llevar al desarrollo de úlceras y posteriormente esas úlceras se pueden perforar y causar lo que es más problemas. Incluso sangrados de tubo digestivo superior. Entonces, pues bueno, es muy importante que sepan eso que jamás se les vaya a olvidar. Algo bien importante, y pónganlo por ahí, todos los AINES, ¿ok? El paracetamol, el diclofenaco, el ketorolaco, todos estos seguramente los han tomado alguna vez en su vida, estoy segurísimo de eso. Cumplen con una regla que se conoce como la regla de las 4A, ¿sale? Esto pónganlo por ahí. Todos los AINES tienen estas 4A, solamente que hay algunos AINE que tienen una A más proliferativa que otra. Ahorita vamos a ver por qué. Estas 4A son estas, ¿ok? Anótenlas por ahí. Una, antiinflamatorio. Esa es la primera A que deben de tener todos los AINES, antiinflamatorio. Segunda, antiagregante. ¿Sale? ¿Qué significa antiinflamatorio? Que va a reducir la inflamación, la va a impedir, ¿ok? Antiagregante, que va a impedir el agregado o el conjunto de plaquetas que se estén como acomodando para formar un coágulo, ¿ok? La otra A es antipirético.
¿Qué significa que sea antipirético? Acuérdense que la palabra pirexia nos habla de temperatura. Incluso si decimos, ese paciente está hiperpiréxico, eso significa que el paciente está teniendo fiebre. Si decimos, ese paciente está hipopiréxico, eso significa que el paciente está teniendo una hipotermia, o sea, una disminución en su temperatura. Entonces, antipirético significa que va a impedir que eleve la temperatura, o sea, va a impedir que lleguemos a la fiebre. Por eso cuando tenemos fiebre nos dan AINES, ¿ok? Como el paracetamol. Entonces, muy importante con eso. Entonces ya tenemos antiinflamatorio, antiagregante, antipirético. Falta una última que es muy importante. ¿Cuál se imaginan que sea esa última? Por ejemplo, si ya tenemos estas, Analgésica. analgésica exactamente, analgésico, ¿ok? Es diferente lo que es la función antiinflamatoria y la analgésica. Meramente estas dos están muy relacionadas, ¿ok? Recuerden, cuando tenemos el momento de la inflamación es cuando tenemos el dolor. Entonces, es demás, es como correlacionado, ¿ok? Si nosotros quitamos lo que es la inflamación por el efecto antiinflamatorio, obviamente que la última va a ser obvia, ¿verdad? Que es la analgesia. Muy bien, entonces que no se les vaya a olvidar nunca eso de los AINES, ¿ok? Recuerden que los AINES son de los medicamentos más usados que van a ver en la historia, ¿ok? Muy bien, Diner, todo. Entonces, ¿ya habían visto esto de los AINES? No sé si lo habían visto porque apenas van a llevar Pharma, pero de una vez se los adelanto para que lo vean, ¿ok? Entonces ya saben que estos AINES funcionan así. El paracetamol, por ejemplo, de manera normal, el paracetamol es un nombre comercial, el nombre en que todos lo conocemos, pero el nombre oficial del paracetamol o médico es acetaminofén, ¿ok? Entonces eso que no se les voy a olvidar, el acetaminofén. Entonces, pues bueno, viene todo como que le está fallando el internet, o no sé, déjame, le pregunto si le está fallando el internet. Entonces, pues bueno, Diana Muñoz, ¿alguna duda de esto? ¿Algo que haya quedado como inconcluso o algo así? ¿Cuál es el nombre del paracetamol? Es que no lo alcancé a notar. Ah, es acetaminofén. Déjate lo apunto aquí, ¿sale? Es así, mira. Acetaminofén. Así se conoce el paracetamol. Y se acuerdan que les decía, existe en cada fármaco, por ejemplo, en el ketorolaco, en el diclofenaco, en la aspirina, una A que prolifera más, o sea, que es más potente. Hagan de cuenta que todos los AINES, todos en general, tienen las 4A. Solamente que, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, tiene más potencia para lo que es el efecto antiagregante y menos para lo que es el analgésico y lo que es el antiinflamatorio. El acetaminofén tiene más potencia para la que es la A de tipo antipirética, pero menos para lo que es la antiinflamatoria. Por eso el acetaminofén disminuye muy poco lo que es el efecto inflamatorio. Pero, por ejemplo, si tú le pones lo que es un diclofenaco, el diclofenaco y el naproxeno, por ejemplo, son los perfectos fármacos para disminuir el efecto inflamatorio. O sea, son muchísimo más buenos en la A de tipo antiinflamatoria. Pero, por ejemplo, si hablamos del ketorolaco, ni se diga, el ketorolaco es muy analgésico. O sea, literalmente cuando hay un dolor muy fuerte, el escalón o uno de los escalones muy altos que tenemos con los AINES, o sea, para quitar el dolor, para hacer analgesia, pues, es el ketorolaco. El único problema del ketorolaco, y después lo van a ver, es que es muy nefrotóxico. Entonces va a ser muy difícil que se lo puedan dar a pacientes que tienen una edad avanzada, pues ya abundante, más de unos 80, 90 años, porque puede dañar muy feo sus riñones. Ahí también hay otros fármacos que pueden ser analgésicos. Ahí no solamente existen lo que son los AINES. Por ejemplo, también los esteroideos, por ejemplo, la metilprednisolona, prednisona, hidrocortisona, fluticasona, también todos esos disminuyen inflamación y también pueden producir analgesia. Los opioides también, por ejemplo, la nalbufina, el tramadol. Hay combinaciones, por ejemplo, hay una combinación clásica que es tramadol con paracetamol y esa se la dan a pacientes que tienen mucho dolor y aparte tienen pirexia, o sea, que tienen fiebre. eh, hay más opioides, por ejemplo, existe la nalbufina, existe la buprenorfina. Por ejemplo, ahí les va dato curioso. La morfina y la heroína también son opioides, ¿ok? Todos esos fármacos que acabo de mencionar de los opioides son derivados de una planta que se conoce como la amapola. Entonces, hagan de cuenta que, bueno, no sé si han escuchado alguna vez que algunas personas se drogan con esos fármacos, con lo que es la heroína y la morfina principalmente. La morfina se usa en el campo médico, de hecho se usa mucho para los infartados. Se le conoce como sulfato de morfina, la que se usa. Pero bueno, eso es otro rollo. Aquí quiero llegar con esto. Cuando los pacientes llegan por sobredosis de morfina y heroína,
¿qué creen que les damos? O sea, ¿cómo creen o cómo tratarían ustedes a un paciente que llega con una intoxicación, bueno, una sobredosis, que a final de cuentas viene siendo lo mismo, con alguna de estas drogas, heroína o morfina? ¿Qué creen que le podemos dar a ese paciente? ¿Qué le harían ustedes? No pasa nada si no lo saben, ¿eh? Eso es algo más adelantado, pero quiero saber cómo, o sea, ¿cómo tratarían de resolver eso? Ustedes que están en tercer semestre, ¿qué harían a ese paciente? Acuérdense que los opioides, uno de los efectos más complicados y por lo cual mueren los pacientes es porque deprimen lo que es la vía respiratoria. O sea, hagan de cuenta que va a impedir que el paciente respire. Entonces, probablemente va a llegarles desaturando, con ocupando lo que es oxígeno. Entonces, es muy importante eso. Y bueno, ¿qué le harían? Por ejemplo, dime, Gustavo, por ejemplo, ¿tú qué le harías a ese paciente? ¿Crees que exista como un fármaco o un medicamento que pueda como revertir los efectos de lo que es un opioide? Por ejemplo, una morfina, una heroína. ¿Crees que haya? ¿O no crees que haya? Pues yo me imagino que sí, pero, o sea, no sé qué haría con eso, la verdad. Está muy complicado. Yo sé que no lo han visto todavía, pero esto jamás se les va a olvidar en la vida, ¿ok? Ya a partir de ahorita que se los mencione, jamás se les va a olvidar. Ok, para lo que es los opioides existe un antídoto, ¿ok? ¿Esto por qué se creó? Pues porque creen que llegaban, pues muchos inyectados. Entonces, esto es bien importante que lo sepan. El antídoto de todos los opioides, hagan de cuenta que esto es como un secreto entre nosotros. El antídoto de todos los opioides, nalbufina, buprenorfina, morfina, heroína, todos los que quieran, tramadol, todos los que quieran, es solo un antídoto y se le conoce como la naloxona, ¿ok? Déjense los escribo, así se llama, naloxona. La naloxona es un fármaco que revierte todos los efectos de lo que son los opioides, ¿ok? Esto pónganlo por ahí, antídoto de los opioides, naloxona. Hay otros fármacos que también causan mucha depresión respiratoria cuando se abusan, que son las benzodiazepinas. ¿No has escuchado que pacientes se drogan también con clonas? Las clonas, sé que escucha bien, bien cholo. El clonazepam, el diazepam, el alprazolam, el midazolam, todos estos son benzodiazepinas. Cuando se excede lo que es una dosis recomendada, puede llevar a depresión respiratoria. Entonces, esta depresión respiratoria mata al paciente meramente. ¿Cómo evitamos que se muera el paciente? También hay un antídoto para las benzodiazepinas. El antídoto de las benzodiazepinas es el flumazenil, ¿ok? Entonces, antídoto de los opioides, naloxona. Antídoto de las benzodiazepinas, ya saben, las clonas, el flumazenil, ¿ok? Estos dos de aquí, les aseguro que si algún día las dicen en farmacología y se las preguntan y ustedes las mencionan, uff, se van a ganar unos puntitos muy buenos. Entonces, pues bueno, jamás se les puede olvidar. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó entendido cómo son esos antídotos? ¿Cómo se llaman y todo eso? Sí, gracias. Todo bien. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, ya sabemos que entonces la composición del factor surfactante, recuerden, no se les vaya a olvidar porque nos desviamos un poquito del tema. Entonces, hablando de lo que es la presión de los alvéolos, recuerden que la presión de los alvéolos es la presión que se encuentra, o la presión alveolar, mejor dicho, es la presión que se encuentra dentro de los alvéolos propiamente dicho. Fíjense de esta manera, el alvéolo normal tiene una presión de 4 centímetros de agua. Esto lo vimos en la primera clase de mecánica respiratoria. Recuerden que lo que hace, que hagamos el momento de inspiración, expiración, es la fluctuación de estas presiones. Cuando queremos expirar, aumentábamos lo que era esta presión para sacar todo el aire. Y cuando queríamos inspirar, o sea, absorber ese gas, absorber ese dióxido de carbono, ese oxígeno, perdón, lo que hacíamos era disminuir esas presiones, tanto la presión pleural como o pulmonar y la presión alveolar. Entonces, ¿qué es lo que determina una buena presión a nivel del interior de los alvéolos? Hay dos factores importantes a nivel de los alvéolos que va a determinar muchísimo. Una primera, el radio del alvéolo, ¿ok? Hagan de cuenta que el alvéolo es así normalmente, como una bolita, ¿no? Un saquito. Se hagan de cuenta que el radio del alvéolo es la distancia que es del punto medio hacia lo que es pues, una parte del lado. Ese es el radio. Ahora, pongan esto por ahí. Entre más chiquito se hace radio, entre más pequeño se hace radio, más tendencia al colapso va a tener.
¿ok? Más tendencia al colapso va a tener. Por ejemplo, nuestros radios normalmente, de los alvéolos, normalmente, son de 100 milímetros. En un recién nacido, ese diámetro puede disminuir hasta 20 milímetros, o sea, va a ser muy chiquito lo que es ese radio, porque sus alvéolos obviamente están muy chiquitos, porque todavía no maduran al 100% sus pulmones, ¿ok? Entonces, es muy importante eso que lo sepan porque los pulmones de los recién nacidos van a ver que tienen mucha tendencia al colapso, ¿ok? De hecho, una de las primeras cosas que se debe hacer es ver que el paciente empiece a llorar cuando nace. No sé si has escuchado que cuando van así pues sí, a los partos a ver, o en películas, que el niño y luego llora. Eso es un evento completamente normal. Está llorando porque se abren las vías respiratorias, ¿ok? Recuerden esto, ¿ok? En la embriología y en el momento en el que el niño estaba dentro de la madre, los pulmones son rudimentarios, incluso están con un pigmento negro, que es un pigmento negro, ¿ok? A eso, si mal no recuerdo, creo que se le conoce como antracosis. Sí, se le conoce antracosis. Eso también lo producen cuando se inhalan constantemente cigarrillos o algunos tipos de sustancias químicas ahí, pues anómalas, ¿no? Que no van. Entonces, esos pulmones antracóticos están de manera normal, así con esa pigmentación negra. Entonces, ¿por qué? Porque no se usan de manera normal. En el paciente, en el feto, no se usan. Acuérdense que quien hace la función de intercambio de gases es la madre y ese oxígeno pasa a través de la placenta a toda la circulación fetal. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con eso? Cuando el niño ya se separa de lo que es la madre y se desconecta lo que es digamos, su vínculo, que su vínculo que es el cordón umbilical, cuando se desconecta lo que es ese vínculo, el niño abre lo que es las vías respiratorias. Entonces, como los alvéolos están muy chiquitos, el factor surfactante también no está al 100% desarrollado, esto puede producir colapso de la vía respiratoria del niño. Entonces, eso es muy importante, que no se les vaya a olvidar. Entonces, fíjense, de manera normal, en un alvéolo que tiene un radio de 100 milímetros y está tapizado por factor surfactante de manera normal, la presión alveolar es de 4 centímetros de agua. Ahora, si ese paciente no tuviera lo que es factor surfactante, la presión subiría hasta 18 centímetros de agua. O sea, fíjense cómo lo que es el factor surfactante reduce muchísimo lo que es la presión. Fíjense la diferencia de presión que hay entre estos dos. Entonces, sube aproximadamente como 4.5 veces más. Entonces, al haber más presión, ¿dónde creen que se colapse más? ¿En un alvéolo donde hay un chorro de presión o en uno donde hay más poquita? Pues obviamente donde se va a colapsar más es donde hay más presión. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. Recuerden, el factor surfactante va a reducir la presión, manteniendo una presión óptima para llevar a cabo los momentos de la fluctuación de esta presión y que podamos tener una correcta inspiración y una correcta expiración. Fíjense cómo la tensión superficial de los alvéolos depende, esto con esto, pónganle mucha atención, depende inversamente del radio de los alvéolos. ¿Por qué inversamente? Porque entre más pequeño el radio de los alvéolos, mejor va a ser lo que es la ventilación a nivel alveolar. ¿Ok? Entre más pequeños, más tendencia al colapso, ¿ok? Ojo con esto, entre más pequeños, porque es inversamente, ¿ok? Entonces, si el radio es más pequeño, por ejemplo, lo que decíamos con el recién nacido, su alvéolo, su radio de ese alvéolo va a ser muy chiquito, por ende va a tener mucha tendencia a lo que es el colapso, ¿ok? Entonces, entre más pequeño, y eso pónganlo por ahí como una regla, ¿ok? Entre más pequeño el radio alveolar, más tendencia al colapso. Y entre más grande, pues menos tendencia, ¿ok? Por ejemplo, en los adultos ya es menos probable que tengamos un colapso alveolar, a menos de que tengamos una lesión a ese nivel. Por ejemplo, eso que les dije que se quitaba lo que era el factor surfactante por la lesión pulmonar aguda. Pero es menos probable, ¿ok? En el recién nacido es muy probable. Ahora, fíjense, ahí está la regla. Menor radio alveolar, mayor presión alveolar. Esto es lo que va a llevar meramente a lo que es el colapso. Entonces, recuérdenlo, entre menor sea el radio del alveolo, mayor el colapso porque va a haber mayor presión a nivel del alveolo. Entonces, muy importante con eso. Y también, si no hay factor surfactante, también eso va a producir que exista una tendencia hacia lo que sería, pues, el cierre, ¿ok? ¿Por qué? Porque también aumenta la presión a nivel alveolar. Entonces, pues bueno, esto no se les puede olvidar. Fíjense con esto que les voy a enseñar. El factor surfactante se crea de manera normal recién nacido entre el séptimo y lo que sería el sexto mes de gestación. Aproximadamente para este punto los pulmones ya tienen que estar pues desarrollados. Recuerden que hay un momento que se le conoce como la embrionogénesis y después pues pasa a ser meramente un feto, ¿no?
La embriogénesis, acuérdense que solamente dura hasta la 8ª semana. Para este momento ya se dio el momento de la gastrulación, ya se formó lo que fue el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Recuerden que la gastrulación se da en la 3ª semana y empiezan también a proliferar lo que son las vellosidades coriónicas. Las vellosidades coriónicas, recuerden que al final de cuentas van a ser vasos sanguíneos que van a servir para la irrigación de todas esas células que van a proliferar para formar lo que es toda la composición del cuerpo humano de ese nuevo ente. Entonces, básicamente, para lo que es la 8ª semana, todos los órganos ya están formados, pero ojo con esto, que estén formados no significa que esté listo para usarse, porque no están madurados. Entonces, cuando se llega a lo que es el 6º y 7º mes, para este punto, lo que es el factor surfactante ya tiene que estar formado. Ahora, ¿cuánto dura lo que es el embarazo normal? 9 meses. Hay algo que se le conoce como embarazos de alto riesgo, que pueden tener lo que es desde un aborto, un embarazo ectópico, o pueden tener lo que es un niño prematuro. Un embarazo ectópico, eso que jamás se les voy a olvidar, pónganlo por ahí. Eso lo vimos en embriología alguna vez cuando estaba en 2º semestre. Un embarazo ectópico es cuando la implantación de lo que fue el cigoto, acuérdense que el cigoto es la célula que se forma cuando el espermatozoide fecunda lo que es el óvulo. Cuando el cigoto se implanta fuera de la cavidad uterina, sino que está implantado en alguna parte de la trompa, que es lo más común, o incluso lo que es el ovario, ¿ok? Que eso pues, es súper raro. Pero bueno, generalmente cuando se implanta en lo que es en la trompa de falopio, perdón, pues se queda ahí creciendo y obviamente va a ser un lugar anormal donde se implanta. Generalmente esos embarazos ectópicos se rompen y se rompen porque pues esas zonas no están diseñadas para tener un hijo, ¿no? Un bebé, una masa que ahí crezca. Entonces, pues bueno, entonces es un cigoto que se implanta fuera de la cavidad uterina. ¿Okay? Acuérdense que normalmente el cigoto se tiene que implantar en lo que es el endometrio. Ahí en el endometrio pues está preparadísimo para tener ese crecimiento. Ahí se empiezan a crecer las vellosidades coriónicas, posteriormente lo que es la placenta, que acuérdense que la placenta como tal es una red de vasos, ¿ok? La placenta es una red de vasos y las vellosidades coriónicas van a formar esa red de vasos, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si hay un embarazo de alto riesgo donde el niño salga prematuro? Si el niño sale prematuro y sale entre lo que es el 6º y 7º mes, o sea, ya tenemos en ese momento digamos, si se hizo por cesárea o se hizo por parto normal, hay un alto riesgo de que ese niño no tenga desarrollado lo que es su factor surfactante. Si no tiene desarrollado correctamente su factor surfactante y además de que sus alvéolos son muy pequeños y que dijimos, entre más pequeños los alvéolos, mayor tendencia al colapso. Entonces, ¿qué va a pasar con ese niño? Que va a desarrollar lo que es una tendencia súper alta a que los alvéolos pues literalmente pum, se cierren, ¿ok? Colapsen. Y esto que va a llevar a una patología del recién nacido que es muy importante y que mata a muchos niños, que se le conoce como el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Ahora, ¿lo vamos a dejar así el niño como tal? O sea, ¿vamos a dejar que se muera y ya? No, claro que no. De hecho, existe, y esto pónganlo por ahí, existen unos fármacos que se llaman inductores de la maduración pulmonar. Así se conocen, fármacos inductores de la maduración pulmonar. ¿Qué es lo que hacen? Pues básicamente ayudan al niño a que desarrolle lo que es la formación del factor surfactante de manera prematura. ¿Esto para qué? Para que cuando el niño de alto riesgo pues nazca, salga de lo que es la madre, tenga ya algo formado o preformado de factor surfactante. ¿Cuáles son esos fármacos? Los esteroides, ¿ok? Por ejemplo, los que yo he visto que más se usan hoy en día es la betametasona. La betametasona es como el prototipo de la inducción para la maduración pulmonar. Entonces, lo que hace este fármaco es inducir a los neumocitos tipo 2 para que se desarrollen y produzcan lo que es factor surfactante. Les voy a mandar un artículo en estos días de lo que es eso, por si lo quieren leer más a profundidad. Pero esto es muy importante, ¿ok? Entonces, que jamás se les olvide, esta es la importancia médica que tiene la maduración del factor surfactante antes de que nazca lo que es el niño. Entonces, por eso les digo, siempre, siempre, siempre que chillen los niños al nacer, ¿ok? Sé que escucha extraño, pero sí, que lloren. Entonces, pues bueno, ¿alguna duda de esto? Dianas, ¿alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? ¿O todo cool con esto? Todo bien, gracias. Sí, todo bien, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, eso que jamás se les vaya a olvidar, ¿ok? ¿Alguna de ustedes quiere ser pediatra? Diana Muñoz, tiene todo. ¿O creen que no, pediatría no, para ustedes no?
A mí sí me gustaría ser pediatra. ¿A ti, Hurtado, te gustaría o no? Mm, creo que sí, pero una vez escuché que llevan muchas matemáticas y como que no, las matemáticas no me gustan, Sí llevan pero mucho, sí, pero sí me gustaría sí también. les llevan, pero son casi puras reglas de tres. Aparte de las matemáticas, las van a ver en cualquier lado de medicina. Pero en pediatría mucho más, porque cuenten que la dosificación de dosis para los niños es más estricta. Por ejemplo, en urgencias, cuando se dosifica aminas vasoactivas tipo norepinefrina o alguna otra amina, también se tiene que hacer una regla de tres para ver cuánto le queda al paciente, cuánto va a pasar por cada mililitro y todo eso. Pero sí, qué bueno que les guste. ¿Y a ti? ¿Te Pediatría. gustaría? Ujú. Me gustaría operar niños, pero no me gustaría ser pediatra. O sea, como tal pediatra no. O sea, yo quiero estudiar de especialidad neurocirugía, pero quiero ser neurocirujano oncólogo. Eso significa que los niños pues también pueden tener tumores en la cabeza, en el cráneo. Entonces puede llegar un momento donde pues si me toque operar a algún niño, no tendría ningún problema, la verdad. Sentiría bonito, de hecho. El único problema es que yo siento que me desesperan los niños. O sea, a mí me gustan los niños, pero cuando no son míos, ¿no? Cuando empiezan a llorar, pues ya, nomás los regresas. Entonces, pues bueno, Sí, creo que como todos. sí, ahorita me desesperan. Me desesperan mucho los niños, no sé por qué. Incluso así como mis primitos, cuando los traen así en fiestas o cosas así y andan ahí y van así conmigo. No sé, como que o sea, como que llega un punto donde sí, juego contigo y todo, pero ya, como que me aburro un rato y ya, como que ya, tenga su hijo. Pero pues bueno, algún día nos tocará atender niños. Aparte también he atendido niños haciendo el hospital en urgencias y son bien llorones también, bueno, se justifica, ¿no? Pero sí los trato de calmar mucho. Yo siento que soy muy tranquilo, o sea, como doctor siento que soy muy tranquilo con los niños. Soy como muy de, no, no, tranquilo, o incluso así como si les estoy haciendo algo, tipo, no sé, así como lavando, o les estoy haciendo una sutura o algo así. Por ejemplo, un día me tocó suturar a una niña de su pabellón auricular en la parte del lóbulo, que estaba abierto. Y la niña empezó a llorar y lo que hice es que en el celular le puse una caricatura y ya le puse mis audífonos. Y ya la niña pues nomás sí lloraba, pero pues estaba más tranquila, ya como que era viendo algo. Y ya hasta la señora dijo que muchas gracias y todo eso, sentí bien bonito, no sé. Se me hizo, no sé, como que hasta me encariñé de la niña, y hasta me dijo la señora así que dónde atendía, que dónde tenía mi consultorio, y yo como de, no, señora, yo soy estudiante, pero pues bueno, cosas que pasan. Entonces, pues bueno, fíjense, hablando de lo que es la fisiología respiratoria, existe algo que se le conoce como el trabajo meramente a nivel respiratorio. Existe lo que es ya dijimos, los dos momentos de la respiración, la inspiración y lo que es la expiración. Ojo con esto, y esto pónganlo por ahí. La inspiración como tal es un trabajo activo. ¿Por qué es un trabajo activo? Porque ocupa lo que son músculos respiratorios. Por ejemplo, ocupa lo que es el diafragma, los ratos, los escalenos, básicamente es una composición de muchos mecanismos, incluso lo que son las costillas tienen una disposición para llevar a cabo lo que es la inspiración. Recuerden esto, todos los músculos que elevan la caja torácica son inspiratorios y todos los músculos que descienden la caja torácica son de tipo expiratorios. Eso pónganlo por ahí, es muy importante. De hecho, en la primera clase de ventilación mecánica vimos todo eso los músculos. La expiración es un trabajo pasivo. ¿Por qué? Y eso pónganlo por ahí, eso es muy importante, porque la expiración no ocupa casi de ningún músculo. ¿Por qué? Porque la expiración se hace a través de un proceso que se conoce como retroceso elástico, ¿ok? El retroceso elástico está dado gracias a las fibras de colágeno y a las fibras de elastina. Cuando somos jóvenes tenemos mucho colágeno, por eso pues las personas mayores pues buscan a pacientes jóvenes para extraerles el colágeno, ¿no? Entonces, pues bueno, los pacientes más adultos de la tercera edad disminuyen sus fibras de colágeno y elastina. Esto porque es importante, porque cuando los pacientes llegan a la tercera edad tienen mayor dificultad para poder respirar y es justamente por esto, porque su retroceso elástico no es el mismo cuando tenían pues 20 años. Entonces, les cuesta más respirar, incluso van a ver que tienen como su cuello muy definido porque sus esternocleidomastoideos están pues ya muy musculosos pues de tanto llevar a cabo la respiración.
Entonces, pues bueno, obviamente esto se va a notar más en un paciente delgado. En un paciente que esté obeso, pues ni siquiera se va a alcanzar a notar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es muy importante. Entonces, como les digo, la expiración es un trabajo que no ocupa músculos, por eso es pasivo, y el inspiratorio sí ocupa músculos, por eso es un trabajo activo, ¿ok? Entonces, meramente este proceso se está dando de manera normal, pues para llevar a cabo la respiración. Hablando de lo que son ese trabajo, hagan de cuenta que de manera normal el pulmón siempre está metiendo lo que es este cierto volumen de lo que es pues sí, este volumen pulmonar, aire, y también está aspirando cierto volumen. Estos volúmenes y capacidades se analizan en lo que es un estudio que se conoce como espirometría. La espirometría es un estudio muy importante, demasiado, para el diagnóstico de muchas enfermedades respiratorias. Por ejemplo, existe lo que es el asma, lo que es el EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si quieren checar EPOC, tengo un video en lo que es mi cuenta de YouTube, en mi perfil, en mi canal, dirían los youtubers, donde tengo un video de EPOC meramente dedicado a eso, y ahí les hablo de espirometrías de lo que es la clasificación GOLD para la estandarización de pacientes con EPOC. Entonces, pues bueno, es muy importante las espirometrías para checar eso. Las espirometrías meramente te van a revisar cómo están los volúmenes y cómo están las capacidades, ¿ok? Fíjense, el volumen que jamás se les debe de olvidar, ojo con esto, que jamás, es el volumen corriente. El volumen corriente también es conocido como el volumen tidal, y ese volumen tidal es el volumen que estamos constantemente inspirando y expirando en cada respiración. O sea, yo cada vez que hago esto, ¿ok? Eso es el volumen corriente, ¿ok? Cada vez que estoy inspirando y expirando, aproximadamente lo que inspiro y lo que expiro son 500 mililitros, ¿ok? Eso es muy importante, de hecho, lo preguntan mucho. Fíjense cómo hay más volúmenes, por ejemplo, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen expiratorio meramente y el volumen residual, que es el volumen que se queda en los alveolos al final de una expiración. Se hagan de cuenta que hay un pequeño volumen de aire que no va a salir como tal de los alveolos, sino que se va a quedar ahí. En un paciente que tiene EPOC, este volumen residual aumenta muchísimo porque ellos tienen dificultad para lo que es la expiración de esos gases. ¿Por qué? Porque su tórax se hace más ancho y porque tienen un patrón de tipo obstructivo, por eso se llama enfermedad obstructiva crónica. Ese patrón obstructivo lo que hace es que pueda inspirar de forma correcta, pero que ya no pueda expirar. Por lo tanto, se acumulan grandes niveles de lo que sería SO2 en su caja torácica. Esos grandes niveles de CO2 va a hacer que su tórax se haga grande, como un barril. De hecho, así se le conoce en la clínica, tórax en barril o tórax en tonel. El problema de eso es que va a causar la acumulación de ese CO2 y eso causa lo que es hipercapnia, y la hipercapnia lleva acidosis respiratoria. Entonces, pues bueno, son muchas más cosas que tiene el paciente con EPOC. Además, también va a tener alteraciones a nivel cardíaco, alteraciones a nivel del ventrículo derecho. Desarrollan algo que se le conoce como el cor pulmonar. Ya después lo verán, ¿ok? Se utilizan muchos fármacos para tratar al EPOC, principalmente lo que son broncodilatadores de larga acción. Entonces, esos broncodilatadores de larga acción son muy importantes porque gracias a ellos, por ejemplo, el indacaterol, que es el principal que se usa, son muy importantes para mantener las vías respiratorias abiertas. Generalmente los pacientes con EPOC son pacientes que fuman, que tienen tabaquismo positivo por muchos años. Hay algo que se le conoce como el índice tabáquico. Eso es algo que siempre se le tiene que preguntar a los pacientes. Ahí en la clase de EPOC que les digo, ahí explico todo eso a profundidad. Y, por ejemplo, también sucedía mucho, o sucede, se ve mucho hoy en día en pacientes de edad avanzada, de tipo del sexo femenino, porque se acuerdan que antes, en el pasado, pues no existía como era que el gas, que la estufa o así, sino que ellas cocinaban con leña. Entonces va a haber muchas pacientes que estén de edad avanzada, que van a ver hoy en día, que tienen EPOC y no tienen EPOC meramente porque fuman, sino tienen EPOC porque estaban inhalando durante toda su vida, pues todo lo que era ese gas. Y ya ven que antes en el pasado, pues la sociedad era mucho más machista y era como de que no, la mujer tiene que cocinar y tiene que hacer ciertas funciones del hogar y que el hombre no tenía que hacer nada de eso. Eso hacía que pues las mujeres que se encontraban en los hogares pues se expusieran muchísimo más que los hombres a lo que era el gas producido por lo que es la contaminación pues de los desechos que se liberaban en cada leña. Entonces pues eso, todo eso que estaba haciendo la mujer pues lo estaba inspirando continuamente y eso causaba a final de cuentas un daño a nivel respiratorio. Recuerden que el EPOC, su fisiopatología se basa en la inflamación. De hecho, es muy importante. Ahí chequenlo en el video. Está muy interesante. Ahora, se fijan, cada volumen como tal es como tal un volumen específico.
Las capacidades, ¿qué son? Las capacidades es cuando nosotros sumamos volúmenes como tal. Por ejemplo, la capacidad inspiratoria es la suma o es el resultado de la suma que hay del volumen de corriente, o sea, el tidal, con el volumen de reserva inspiratoria, que es el que se queda adicional de la inspiración. Por ejemplo, la capacidad vital es el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Si se fijan, o sea, solamente sumamos todos estos volúmenes. Cuando sumamos volúmenes, básicamente formamos capacidades. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Como ya les dije, para el diagnóstico de enfermedades. Todo paciente con EPOC ocupa una espirometría, sí o sí. ¿Por qué ocupa una espirometría? Porque la espirometría nos va a decir cómo está lo que es su volumen expiratorio forzado. El volumen expiratorio forzado es un volumen que tenemos que medir siempre en el paciente con EPOC porque tiene patrón obstructivo. Y gracias a ese volumen expiratorio forzado, nosotros podemos decir que ese paciente con EPOC está, por ejemplo, en un GOLD 1, en un GOLD 2, en un grado 3, un grado 4. Y gracias a eso podemos decir qué tratamiento le vamos a dar al paciente. Si solo va a utilizar beta-2 adrenérgicos como el indacaterol o el salbutamol, si el paciente va a utilizar algún otro tipo de medicamento, por ejemplo el bromuro de triatropio o hipratropio también, si va a utilizar lo que son las antinas, si va a utilizar lo que es pues no sé, algún otro tipo de fármaco que ayuda a la respiración, ¿no? Por ejemplo, también algunos esteroides como lo que es la fluticasona, la budesonida. Entonces, pues bueno, eso ahí lo pueden ver en lo que es meramente la clase. Existe algo que se le conoce como la exacerbación de EPOC. La exacerbación de EPOC es cuando los síntomas de EPOC se hacen más potentes, se hacen más fuertes. Son pacientes que tienen disnea grave, gravísima, no pueden respirar. Y esos pacientes ya generalmente son oxígeno dependientes, o sea, traen oxígeno a todos lados. Y se van a dar cuenta que la principal causa de estas exacerbaciones son infecciones. Entonces, muy importante que al paciente con EPOC reduzcan siempre el nivel de infecciones a más no poder, sean IBUs, o sea, infecciones de vías urinarias, sean infecciones a nivel de vía biliar, como la colangitis, sea una infección pulmonar, lo que sea, ni se digan las infecciones pulmonares, ¿eh? Hay una clasificación para ver el uso de antibióticos, que es la clasificación de Antonison. Eso sirve para ver si el paciente es óptimo para que use antibióticos cuando tiene una exacerbación. Entonces, pues bueno, fíjense, esta grafiquita que viene en el Guyton nos habla sobre lo que son todos estos volúmenes. Fíjense cómo todos estos, como tal, son importantes para su medición, para que nosotros como médicos diagnostiquemos lo que son algunas enfermedades. Entonces, bueno, ya saben, volúmenes propiamente los que el paciente puede llegar a tener. Estos volúmenes como tal, en número, no se los aprendan, no se aprendan cuánto es. El único que yo les recomendaría que sepan cuánto es el volumen corriente, que es 500 mililitros. Solamente aprendanse ese. De los demás ni se los aprendan. De las capacidades, fíjense con esto, y esto nótenlo por ahí, la capacidad pulmonar total, esta que se encuentra de este lado, hasta la parte de la derecha, es la suma de todos los volúmenes, ¿ok? La capacidad pulmonar total. Muchas veces se obtiene lo que es esta capacidad pulmonar total para saber qué tanta funcionalidad tiene el pulmón. Entonces, gracias a eso, como ya dije, diagnosticamos enfermedades respiratorias. Entonces, pues bueno, fíjense, hablando de lo que es la ventilación alveolar, recuerden que la finalidad es la renovación del aire. Hay algo que se le conoce como el espacio muerto. El espacio muerto es toda esa vía respiratoria de vía respiratoria superior que únicamente sirve para conducción. Recuerden, este de aquí, que dijimos que era la carina, todo lo que esté para arriba de la carina es vía respiratoria alta, ¿ok? Todo esto de la tráquea, la laringe, lo que es la faringe, la rinofaringe, las vías nasales, sale todo esto, no sirve para llevar a cabo como tal la respiración meramente, o sea, no hace hematosis, no hace ese proceso de intercambio de gases de oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, esta zona solo es de conducción, ¿ok? Y como tal se le conoce como espacio muerto. ¿Por qué? Se le conoce como espacio muerto porque todo este aire que entre por aquí y se quede aquí en cada inspiración no va a servir de nada. Se hagan de cuenta que no va a llevar a cabo la inspiración. Aproximadamente, el aire que se queda en el espacio muerto es 150 mililitros. ¿Se acuerdan que en el volumen corriente nosotros inspirábamos lo que eran 500 mililitros? Si nosotros le restamos los 150, quiere decir que solamente 350 mililitros es los únicos mililitros funcionales que van a hacer hematosis, o sea, los únicos mililitros que van a llevar a cabo lo que es el proceso de intercambio de gases.
Entonces, los otros restantes, o sea, los otros 150 mililitros, no van a servir de nada, únicamente conducción. Eso es muy importante, ¿ok? Casi siempre les preguntan cuánto es el aire del espacio muerto. Ya saben, 150 mililitros. Entonces, pues bueno, fíjense cómo todo lo que es la vía aérea, pues tiene muchos aspectos a nivel anatómico que le sirven para siempre protegerse. Por ejemplo, fíjense cómo la ventilación de la alveolar normal es de 4.200 mililitros por minuto. ¿Esto cómo lo sacamos? Recuerden que un minuto pues tiene 60 segundos, ¿ok? Si ustedes multiplican lo que es 350, ¿por qué 350? Porque recuerden que de los 500 que estábamos inspirando, le restábamos el espacio muerto, o sea, quedaban 350 mililitros. Si ustedes multiplican lo que son los 350 por 60 segundos, pues les queda lo que es este nivel. Entonces, pues bueno, el que estamos 4.200 mililitros por minuto. Esto quiere decir que en cada minuto nosotros estamos metiendo y exhalando lo que son 4.200 mililitros, ¿ok? Si tenemos un volumen corriente de 350 mililitros, ¿ok? Ya quitando lo que es el espacio muerto, ¿verdad? Si tuviéramos el espacio muerto, pensé que quedaría en 500. Ahora, el cartílago y como tal, todas estas zonas que se encuentran a nivel anatómica impiden lo que es el colapso. Recuerden que el cartílago como tal de los anillos traqueales sirven como un fijador de lo que es el esófago en la parte posterior, porque recuerden que solamente está completo en 5/6. Hagan de cuenta si fuera 6/6, estuviera el anillo traqueal completo, pero el anillo traqueal por la parte trasera no se completa, porque aquí atrás, ¿quién viene? El esófago. Recuerden que el esófago, perdón, recuerden que la tráquea es el esqueleto del esófago. De hecho, si movemos lo que es la tráquea, movemos lo que es el esófago. ¿Qué divide lo que es la tráquea del esófago? La epiglotis. Recuerden que la epiglotis es un cartílago que se encuentra ahí como una rampita que sirve para lo que es la derivación del aire hacia la vía respiratoria cuando se abre y la derivación de la comida cuando tragamos como tal. Para que pase esto, pues la epiglotis tiene que estar cerrada. Entonces, por ejemplo, muchas veces pasa en películas y en la vida real, de que el paciente está hablando y está comiendo y de repente se empieza a ahogar. Eso es porque alguna parte de comida, algún resto se pudo haber ido a la vía respiratoria. Entonces, es muy importante que no hablen pues, mientras que comen, ¿no? Entonces, pues bueno. Esto va a impedir estos cartílagos de aquí que colapse como tal la vía respiratoria. Además de esto, ¿se acuerdan que entre cada cartílago también existe aquí en esta partecita de aquí y acá abajo también lo que es este músculo respiratorio? Este músculo respiratorio, ¿para qué va a servir? Y eso pónganlo por ahí. ¿Cuál es la funcionalidad de un músculo? Contraerse, ¿no? Cuando está relajado, pues se relaja, se dilata. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad del músculo? La funcionalidad del músculo es llevar a cabo los procesos de broncodilatación y broncoconstricción, ¿ok? Broncodilatación significa, pues, abrir los bronquios. Broncoconstricción significa cerrar los bronquios. Generalmente, por ejemplo, cuando existe un paciente con asma, existe algo que se le conoce como las crisis asmáticas. Por ejemplo, no sé si conozco a un familiar con asma o así, que siempre hay alguien con atopia en la familia. Van a ver que ese paciente, pues que siempre carga su salbutamol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando existe una crisis de asma, ese músculo respiratorio se constriñe, literalmente se contrae muy intensamente y ese produce lo que es una broncoconstricción. Eso va a llevar a que se le cierren las vías respiratorias y el paciente pueda tener lo que es disnea, disminución de la saturación de oxígeno y el paciente básicamente no va a poder respirar. Entonces, esto puede llevar a la muerte del paciente. Por eso siempre traen su salvador ahí, que es el salbutamol. Se dan sus microdosis, sus disparos de salbutamol. Entonces, pues bueno, ¿qué hace el salbutamol? El salbutamol es un fármaco que actúa a nivel de unos receptores que se conocen como receptores beta 2. Esos receptores beta 2 son estimulados por lo que es el paracetamol. De hecho, el paracetamol es un fármaco adrenérgico de tipo estimulante. De hecho, no sé si, creo que Diana Muñoz tiene el curso de farmacología. No sé si ya llegaste a esa clase. Pero bueno, lo que básicamente explico en esa clase es que el paracetamol, el salbutamol lo que hace es que al estimular lo que son esos receptores, ayuda a lo que es la relajación del músculo liso y esto provoca lo que es un efecto broncodilatador. Recuerden que esos receptores adrenérgicos están distribuidos en todo el cuerpo, vasos sanguíneos, corazón, en el cerebro, en lo que es también la tráquea, la vía respiratoria, y existen receptores alfa y receptores beta. Los alfa sirven para una cosa, los beta sirven para otra cosa. Por ejemplo, muchos fármacos que se usan para la hipertensión se basan en estos receptores. Hay algunos fármacos, por ejemplo, la fenilefrina es un fármaco constrictor porque es un alfa-1 adrenérgico.
Por ejemplo, lo que sería ¿cuál les puedo decir? El metoprolol, por ejemplo, es un fármaco beta 2. Lo que es, por ejemplo, la prazosina también es un alfa-adrenérgico. Entonces, como les digo, existen muchos tipos. Se va a acabar la reunión. Voy a cerrarlo para que no me corte la inspiración. Y ahorita seguimos hablando de esto. Nos volvemos a meter el mismo link. Déjenlo cierro. Nada más les proyecto. Entonces, como les digo, como tal, los cartílagos sirven para llevar a cabo lo que es esa función tan importante, que es impedir el colapso. Entonces, que jamás se les vaya a olvidar lo que es Ay, déjense los acomodo bien, ya quedó. Entonces, que jamás se les vaya a olvidar lo que es eso lo que les comento, ¿ok? Recuerden, la funcionalidad es impedir el colapso. Entonces, básicamente, el músculo liso, como les decía, está permitiendo lo que es la broncodilatación y la broncoconstricción. Fíjense, los transmito bien, que no alcanzo a ver bien, pero un poquito. Entonces, esto que nunca se les vaya a olvidar, ya saben que eso es muy importante, ¿ok? Entonces, vamos a seguir avanzando. Ahora, para esto, existen lo que son distintos estímulos que se encuentran a este nivel. Fíjense, aquí están las vías respiratorias. Algo importante que sí los quiero dejar muy importante a nivel anatómico, y esto apúntenlo por ahí porque sí es verdaderamente muy importante. Apunten esto por ahí. Fíjense en esto. Fíjense cómo viene la tráquea y lo que es el bronquio derecho es más vertical y lo que es el bronquio izquierdo es más horizontal. ¿Ok? Aquí les voy a dejar con esto. Cuando un paciente se aspira, se broncoaspira y cae líquido hacia lo que sería la vía respiratoria, aquí por la tráquea, ¿a qué bronquio quieren que se vaya? ¿Al bronquio que está más verticalizado o al bronquio que está más horizontal? Generalmente todo lo que se broncoaspire o incluso materiales extraños como tipo, ¿qué les puedo decir? Alguna moneda que se le vaya al niño, algún juguetito, sí, de esos chiquitos, una canica. Al principal lugar al donde se va a ir es el bronquio derecho, ¿ok? Entonces eso pónganlo por ahí. El bronquio derecho es el bronquio que por disposición anatómica está más susceptible para lo que sería la interrupción o su bloqueo por lo que sería una broncoaspiración o un cuerpo extraño, ¿ok? Generalmente cuando ponemos también un tubo endotraqueal, el tubo llega hasta lo que es la tráquea, pero hay veces donde hay un error del médico, que esto puede llegar a pasar, es normal, a cualquier médico le puede llegar a pasar con el tubo, que puede poner el tubo endotraqueal hasta lo que sería el bronquio derecho. Cuando se interrumpe lo que es el bronquio, esto produce lo que es una atelectasia, una atelectasia. Una atelectasia, pónganlo por ahí, ¿qué es una atelectasia? Una atelectasia es el colapso del pulmón que lleva a la restricción de su insuflación. Eso sucede porque está cerrada lo que es la vía respiratoria del bronquio. Entonces, pues bueno, ya después verán que existen distintos tipos de atelectasia. Entonces, pues bueno, en este caso sería una atelectasia de tipo obstructiva, porque se está obstruyendo la vía respiratoria. Entonces, pues bueno, muy importante con eso, que no se les vaya a olvidar. Ahora, de manera normal, eso cuente de eso siempre, que está más verticalizado lo que es el bronquio derecho. Entonces, de manera normal, hay algo que se le conoce como el control nervioso sobre las vías respiratorias. Esto significa que el pulmón siempre está teniendo estímulos y principalmente a nivel del músculo liso, estímulos que van a servir para lo que es la broncoconstricción y lo que es la broncodilatación. Esto pónganlo por ahí. El simpático está regido por dos químicos. Estas son unas aminas que se conocen como aminas vasoactivas. Estos dos químicos es la noradrenalina y la epinefrina, ¿ok? La noradrenalina y la epinefrina controlan lo que es el simpático. Cuando se liberan de esas terminaciones nerviosas a nivel pulmonar, provocan lo que es broncodilatación, ¿ok? A nivel parasimpático, el químico o el neurotransmisor que está implicado es la acetilcolina. La acetilcolina se libera de un nervio muy importante que se le conoce como el vago. Fíjense que el vago se conoce como, es el 10º par craneal, sale de lo que es el bulbo raquídeo y acuérdense que sale detrás de lo que es la oliva y ahí se encuentra su núcleo. Y recuerden que el vago también se conoce como nervio neumogástrico porque lleva la parte neumológica y a la parte cardíaca y a la parte gástrica. Algo bien importante es que quien nos da la fonación es el nervio vago, una rama de este, de hecho, se conoce como nervio laringio recurrente. El nervio laringio recurrente es muy importante. Por ejemplo, cuando hay una lesión del vago a nivel central o a nivel periférico de ese nervio, los pacientes presentan disfonía, o sea, no pueden articular palabras, no pueden hablar literalmente. Entonces están afónicos.
Muchos pacientes que gritan, por ejemplo, los pacientes que hacen ópera o que cantan, crean nódulos en lo que es sus cuerdas vocales y también tienen lesiones de este nervio, lo que hace que después de muchos años se queden sin su habla. Entonces, pues bueno, yo, por ejemplo, de tanto dar clases, también me voy a quedar afónico algún día. No se crean. Entonces, pues bueno, la acetilcolina entonces es el neurotransmisor de lo que sería el vago. Y la acetilcolina lo que provoca, al estar regulado para el parasimpático, regula lo que es la broncoconstricción. Ahí les va dato interesante. Cuando un paciente se intoxica con lo que es algunos antisépticos, perdón, con algunos insecticidas, los insecticidas lo que hacen es que son estimuladores del parasimpático. Se hagan de cuenta que los insecticidas cuando se inhalan, esos insecticidas cuando se usan, en los pacientes que trabajan en la agricultura, por ejemplo, los que están no sé, en los lugares donde se colectan o se cosechan algunas cosillas por ahí. Esos insecticidas, pues lo que hacen, es evitar que lleguen lo que son los insectos, ¿no? Entonces, lo que hacen, es que a nivel respiratorio provocan lo que es la estimulación cuando se intoxica el paciente, estimula el parasimpático y este produce la liberación de acetilcolina y produce lo que es el cierre de las vías respiratorias por una broncoconstricción. Entonces, son pacientes que van a llegar súper graves. Entonces, cuando un paciente tenga una intoxicación con insecticidas, hay que darle atropina. La atropina como tal es un fármaco muscarínico. Recuerden que lo que es el sistema parasimpático tiene dos receptores importantes. Existen los receptores muscarínicos y los receptores colinérgicos. Esto lo van a ver después, pero básicamente lo que es la atropina funciona como un antagonista del parasimpático al estimular los receptores muscarínicos. Entonces, la atropina lo que va a hacer este fármaco es que va a inhibir el efecto de intoxicación. Entonces se puede decir que la atropina es el antídoto de todos aquellos fármacos o sustancias que creen o que sean insecticidas, pero que creen un efecto parasimpático a nivel pulmonar y que cierren las vías respiratorias. Por ejemplo, también pasa mucho en los venenos de algunos animales. Por ejemplo, cuando existe veneno con algunas serpientes, que se le llaman esos accidentes ofídicos. Por ejemplo, puede ser que el paciente tenga alguna mordedura por alguna cascabel o por alguna serpiente de cabeza triangular. Generalmente las serpientes de cabeza triangular son muy peligrosas porque tienen veneno. Ese veneno produce lo que es una reacción inflamatoria muy intensa. Incluso muchos pacientes que tienen mordeduras con esas serpientes tienen algo que se le conoce como rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis puede llevar a insuficiencia renal aguda. Está muy grave y eso es porque se elevan unas enzimas, que es la CPK. Entonces, pues bueno, esos no se lo tienen que saber ahorita, pero muchas veces también se les da atropina a esos pacientes porque también sirve para inhibir lo que es el efecto parasimpático que está provocando. Hay una clasificación que se usa en esos pacientes que es la clasificación de Christopher Rockne. Esa clasificación sirve para ver cuántos antídotos, esos antídotos se le conocen como favoterápicos. Los favoterápicos sirven para tratar al paciente con lo que sería un accidente ofídico. Hay algunas arañas también, por ejemplo, lo que es la violinista o lo que es la viuda negra, también pueden producir ese tipo de reacciones. Algo bien importante, por ejemplo, existen fármacos, aparte de que mencionó, la atropina, que también sirve para lo que es la estimulación de acetilcolina. Eh, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene asma, está teniendo una crisis asmática, ese paciente normalmente tiene una liberación de acetilcolina por el vago. Es algo que se estimula de manera normal en el paciente asmático. Entonces lo que damos son inhibidores de lo que es el estímulo parasimpático, o sea, damos anticolinérgicos. Los anticolinérgicos más usados que van a ver que usan son el bromuro de hiperatropio y el bromuro de triatropio. El bromuro de hiperatropio es de acción corta, o sea, es para la crisis asmática. Y el bromuro de triatropio es para la crisis, perdón, es para la de larga acción. O sea, hagan de cuenta que se usa por mucho tiempo. Tiene una vida media más grande. A nivel simpático, por ejemplo, fíjense cómo la norepinefrina y la epinefrina causan broncodilatación. Ahí les va un tipsote muy importante, ¿ok? ¿Cuál es la complicación más grave de un paciente asmático? Que generalmente el paciente asmático, cuando tiene la crisis, si no resuelve, puede pasar a convertirse en un choque, que se le conoce como choque anafiláctico. Normalmente ese choque anafiláctico va a llevar a la disfunción orgánica múltiple y posteriormente a lo que es la muerte, porque es un choque a final de cuentas, va a hipotensar al paciente, va a disminuir sus resistencias vasculares, y de hecho sí, disminuye las resistencias vasculares porque es un choque de tipo distributivo. Eso no lo tienen que saber ahorita, ¿ok? Eso lo van a saber después. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Y lo único con lo que se tienen que quedar ahorita de lo que les estoy comentando.
que básicamente cuando un paciente asmático tenga una crisis y que no resuelva con nada, o sea, que no resuelva con salbutamol, que no resuelva con bromuro de ipratropio, que no resuelva con santinas, que no resuelva con corticosteroides, que eso ya sería muy raro. Pero bueno, que no resuelva con nada y esté cayendo en shock anafiláctico, el tratamiento del shock anafiláctico es la epinefrina, ¿ok? Entonces, la epinefrina también es la adrenalina, ¿ok? Yo pensé que es un sinónimo. Entonces, la adrenalina es el antídoto, es el fármaco usado en el shock anafiláctico, ¿ok? ¿Por qué? Porque produce una broncodilatación intensa. Entonces, recuerden esto es muy importante. Todo paciente con una crisis asmática, que caiga un shock anafiláctico, incluso un shock anafiláctico por alguna otra cosa, puede ser un shock anafiláctico no solamente por asma, puede ser por algún medicamento, puede ser un shock anafiláctico por algún alimento, por ejemplo, hay pacientes que son alérgicos al maní, al camarón, también son muy alérgicos muchos pacientes. Entonces, siempre que tengan ese tipo de reacciones, se les da lo que es epinefrina, ¿ok? O adrenalina. Entonces, pues bueno, ¿ustedes, niñas, son alérgicas a algo? ¿Alguna sustancia ahí media